Nuestra misión es difundir la esperanza de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Su generosa donación nos permite producir videos impactantes y recursos que traen esperanza en tiempos de incertidumbre. Te invitamos a colaborar con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión. Si sientes de parte de Dios de apoyarnos, visite nuestro sitio web alientodevidacda.org, donde encontrarás varias formas de donar. Además, las donaciones se pueden enviar por correo a Aliento de Vida CDA, 23655 Newhall Avenida, Newhall, California 91321, Estados Unidos. Su colaboración impulsa directamente nuestros esfuerzos para desarrollar nuevos recursos y llegar a una audiencia más amplia. Al trabajar con nosotros, se convierte en una parte integral de nuestra misión de compartir la esperanza de Jesucristo con el mundo necesitado. Volvamos ahora al mensaje. Amén. ¿Están listos para la palabra de Dios? Amén. ¿Están seguros? ¿Tienen hambre y sed de justicia? Amén. Un famoso predicador dijo una vez: el que no sirve a Dios en el lugar donde está, nunca servirá a Dios donde sea que vaya. Es una verdad. Como hay un dicho popular, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Por qué no miras a tu hermano y le dices: no dejes de hacer? Sí. Hazlo hoy, no mañana, hoy. Hoy es que se puede hacer las cosas, no mañana, mañana ya va a pasar. Es hoy donde comienza todo. Muchos dicen: pues mañana voy a servir a Dios, mañana voy a hacer esto, mañana, y hacen tantos planes, pero es hoy. Incluso el profeta Elías confrontó al pueblo en una ocasión, los confrontó y les dijo esas palabras: ¿por qué siguen pensando? No se deciden, no toman una decisión a quién van a servir, a Dios o a Baal. Y lo más sorprendente de esto es que ellos se quedaron callados, se enmudecieron. Y eso quiero hablar hoy este día. Estuvieron indecisos. Y para eso tomé este título: momentos cruciales o momento crucial. ¿Sí? Momento crucial. Estamos en el tiempo de momento crucial, de tomar decisiones para el bien nuestro, para la iglesia y para nuestras familias. Ahora, ¿qué es un momento crucial? Un momento crucial es un periodo crítico o decisivo, ¿sí? En donde se toman decisiones muy importantes en la vida. Es como lo que ven ahí, es una encrucijada. O sea, hay un cruce, una intersección. Así es nuestra vida. Los momentos más difíciles son esos momentos donde estamos en esa encrujada, ¿no? Donde tenemos que tomar una decisión. Un momento crítico, un momento crucial donde tenemos que tomar una decisión. Por eso, como comencé diciendo, así como el profeta le dijo al pueblo: ¿a quién van a servir? ¿A Dios o a los Baales? ¿Al Dios de Israel o al Dios de los paganos? Nosotros como iglesia tenemos que decidir a quién vamos a servir. Y por esto, como base de este mensaje, tomé el libro de Isaías. Si me acompañan ahí, Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Es algo extraordinario que le pasa a este hombre, un hombre común, un hombre que no se esperaba lo que Dios iba a hacer en su vida. Isaías era un hijo de sacerdotes, de linaje sacerdotal. Y aquí acontece algo en su vida, estando en el templo. Y si se ponen de pie, por favor, en reverencia al Señor y a su palabra. Isaías 6, versículo 1 al 8 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra, ¿qué dice ahí? Está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de su humo. En otra versión dice: de su gloria. Entonces dije: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros, he habitado en medio de un pueblo de labios impuros. Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. El versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano con unas tenazas un carbón encendido, tomando del altar.
y tocó con él mi boca, diciendo: he aquí que esto te ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el versículo 18 es lo que me quiero enfocar. Es un versículo que es bien leído, bien conocido en las iglesias entre nosotros. Y mira lo que dice ahí, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Eso es plural, se habla de la Trinidad. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué no repiten conmigo? Heme aquí, envía a mí, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, por tu palabra, haciendo que tu palabra trae frutos, Señor, en nuestros corazones. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Padre, podamos retener tu palabra, Señor. Habla a cada vida, a los que están en línea, Señor, bendíceles. A cada persona, Padre, que va a escuchar tu palabra en esta noche, porque es tu palabra, es tu mensaje, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Se dice que el libro de Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, o se añade como el quinto evangelio, ya que este libro proclama el nacimiento del Mesías, el ministerio terrenal de Jesús. También proclama los sufrimientos de Jesús detalladamente. También nos habla de un milenio de Cristo. Así que el libro de Isaías es un libro amplio de escudriñar. Es muy interesante este libro, que es el único libro que nos habla de algo muy futuro, como lo que está viviendo en Israel en ese presente. Comenzamos leyendo que había muerto el rey Usías. ¿Y quién era el rey Usías? Un hombre que reinó a Israel en Judá por 52 años. Pero en un momento se le ocurrió a él, ya que estaba en su tope, en la prosperidad, como nunca había estado Israel, se le ocurrió a él de entrar al templo y ofrecer sacrificio a Dios, encender sacrificio a Dios. Y no era el trabajo de él. ¿Y qué pasó en ese momento? Cuando los sacerdotes le decían que no hiciera eso, le causó lepra. Vino juicio a él. Y él murió enfermo, apartado del templo de su pueblo, en una casa apartada. Y murió Israel. Y en ese momento se sentía perdido, ya que el rey había muerto. Israel se sentía como abandonado. Era un momento crítico, un momento decisivo, ya que el rey había fallecido, ya que el rey había muerto. Israel en esa época era un pueblo donde eran reinados por reyes. Recuerde que Samuel era el primer juez, y en ese tiempo Israel pidió un rey, ya que Dios mismo era el rey para ellos. Por eso la visión de Isaías es tremendo, porque el único rey de reyes es el Señor. Pero lamentablemente pidieron rey y murió. Todos los reyes mueren, pero hay uno que no muere, que su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, hoy veremos 3 puntos importantes de la vida de Isaías. Isaías experimentó el perdón de Dios, no de los hombres. Mire, noten esto: experimentó el perdón de Dios. En esa visión que él tuvo, en ese momento, él reconoció que era un pecador. Él reconoció que habitaba en medio de un pueblo inmundo. Aún sus labios eran inmundos. ¿Y qué pasó? Dios lo perdonó. Él experimentó un quebranto y fue restaurado, y fue enviado como profeta a Israel a predicarles. Ahora, esos 3 puntos: había sido perdonado, repite conmigo, perdón, durante esa visión gloriosa. Es lo que pasó con nosotros, ¿no? En el momento que tú recibiste a Jesús, nadie te puede decir que eres perdonado. La palabra de Dios me dice que soy perdonado. Y creímos en ese instante, tuvimos esa gloriosa experiencia en el Señor, ese quebrantamiento, ese perdón que nos trajo paz, que nos cambió nuestras vidas. Tal vez no viste el trono blanco, no viste ángeles, pero ese momento por fe recibiste ese perdón. Yo recibí el perdón. Desde ese día yo soy el mismo. Así como Isaías ya nunca fue el mismo hombre, así nosotros fuimos transformados a una nueva criatura desde el momento que tú y yo los humillamos. Así que el perdón trae bendición, te liberta de culpabilidad. ¿Cuánta gente hay en estos tiempos que se sienten bien culpables por lo que hacen, por lo que dicen,
porque les hacen, y están en cautiverio, están oprimidos por falta de perdón. Y qué hermoso es saber que Dios viene y los perdona. Yo, siendo perdonado por Dios, no me lo merezco, y eso se llama misericordia. No me merezco el juicio, no me merezco el juicio de Dios si hay misericordia. Ahora, el Señor nos da su gracia a la iglesia, su gracia a mí, algo inmerecible, algo que no esperábamos, siendo no pueblo, siendo un pueblo gentil, siendo hombres blasfemos, mujeres blasfemas, vivimos lejos de la presencia de Dios. Pero ese momento, como Isaías, que fue al templo a orar, nunca se lo esperaba. Él nunca se esperaba, porque estaba viendo la condición de Israel, de Judá. Estaba viendo la condición, la decadencia moral, el pecado aumentaba, había mucha injusticia, había mucho menosprecio, los ricos, los nobles menospreciaban a los pobres, las viudas no eran atendidas, había mucha inmoralidad, los sacerdotes sacrificaban en vano. Así que imagínense eso, que él dice: como yo, de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Así que había llegado tanto al extremo el pecado que todo era blasfemia. ¿Y qué dice la Biblia? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Ya no había alabanza, ya no había adoración en Judá, ya no había cánticos nuevos, ya no había sacrificios que a Dios le agradaba. Dios estaba cansado. Si usted lee el libro de Isaías, él estaba cansado de los sacrificios, de los holocaustos. Él estaba cansado de que el pueblo venía y alababan de labios. Por eso la Biblia dice en Isaías: este pueblo me alaba no de corazón, sino de labios. Así que nosotros como iglesia, cuando somos perdonados, nace un cántico en nosotros de agradecimiento. Mira lo que hace el perdón: trae agradecimiento, porque no merecíamos ser perdonados, pero Dios en su misericordia los perdonó. Porque dice la Biblia: no es que el que quiere ni el que corre, sino es aquel que Dios tiene misericordia. Y yo estoy seguro que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. En ese estado que me encontraba, hermanos, era de muerte, pero vino alguien que me perdonó. Y el perdón te liberta del cautiverio. Cuando tú eres perdonado, puedes perdonar a otros. Yo me acuerdo en una vigilia años atrás, estando en una vigilia, yo tenía un rencor, un odio. Estaba bien dañado porque mi padre era un padre brusco, era un padre alcohólico, drogadicto, y los golpeaba. Y era un padre que no tenía misericordia. Y en esa vigilia, estando allí, le dice al Señor: yo lo perdono. No lo podía perdonar. Tenía meses de convertido, pero yo me humillé orando, así como Isaías se humilló. Mira lo que hace el perdón. Cuando te humillas, hay perdón. Yo me humillé y le pedí perdón a mi padre. Aunque él no estaba presente, yo dije estas palabras: te perdono, papá. Te perdono por todo lo que has hecho. Y fue libre. Esa noche fue noche de liberación. Esa noche fue noche que yo pude ver la gloria de Dios. En esa noche yo pude experimentar qué es el amor de un padre. Pude sentir el amor, aunque no sentí el amor, nunca sentí el amor de mi padre, pude sentir el amor de Dios en ese momento. Nunca se me va a olvidar. Por eso es importante perdonar, porque eso te trae muchos beneficios. Puedes perdonar, cuando perdonas, puedes perdonar a otros. Cuando Dios te perdona, puedes adorar a Dios, puedes orar libremente, puedes servirle. Pero cuando no perdonas, estás atado. Cuando yo no perdono, si no perdono, estoy atado. No hay libertad, no hay gozo, no hay paz. Por eso cuando Jesús dijo a sus discípulos: mi paz os doy, no como el mundo lo da. Esa paz permanece. Yo experimenté esa paz en esta noche. Fue libre y pude experimentar esa paz dentro de mi corazón que antes nunca tenía. ¿Cuántos han experimentado la paz de Dios? Todos los días. Eso me asegura que soy salvo. Esa paz, cuando viene esa paz, me da seguranza que soy un hijo de Dios, amado por el Padre. Ahora, Isaías, en el capítulo 6, para Isaías fue un momento crucial. Isaías es enviado por Dios a una casa rebelde. Dice la Biblia que eran duros de cerviz. Él no sabía qué mensaje iba a hablar, qué mensaje iba a dar. No tenía ni idea. Lo único que sabía que era un pueblo inmundo, un pueblo rebelde.
pero Dios lo envía. Pero lo sorprendente es que Dios no lo llamó. Mire, si usted se fija ahí, la Biblia dice: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros llevar este mensaje de arrepentimiento? Porque Dios estaba dolido viendo la condición de Israel, de Judá. Pero Él se pone en la brecha, Isaías, y Él dijo: heme aquí. Mira lo que hace el perdón. Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Pero muchas veces nosotros decimos: envía a otro, que vaya la hermana, que vaya el hermano, él tiene talento, él fue llamado para eso. No, el trabajo es de todos. El Señor nos envía a hablar su verdad. El Señor nos envía a hablar sus prodigios, a hablar de sus milagros. El Señor nos envía a hablar de su gracia y su misericordia y su perdón. Isaías se puso en la brecha. Es sorprendente. Dios no lo llamó, Él se puso. Él dijo: envíame a mí. Y es cuando Dios lo comisionó. Lo primero que Dios hace en Isaías es que lo perdonó. Es lo que pasó en nuestras vidas, ¿no? Antes que el Señor los restaurara, tuvo que haber un perdón. Dios tuvo que perdonar nuestras vidas. Después vino la transformación. Y dice la Biblia que el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Es lo que hace la transformación, va en aumento. Yo ya no soy el mismo de 2 años. Yo no soy el mismo de 30 años. Hoy soy diferente. Soy una nueva criatura, como dije. Un hijo de Dios, perdonado por la sangre de Cristo. Ponte la gloria a Dios. Ahora, cuando Él dijo: heme aquí, esto demuestra una profunda obediencia y disposición para servir a Dios. Obediencia, disposición. Es lo que nos falta a nosotros. Ya hemos sido perdonados. Ya el Señor está restaurando, los va restaurando. Porque la Biblia dice que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En otra versión dice: las cosas van pasando. Estamos siendo transformados día tras día, pero tenemos que vivir en obediencia y estar dispuestos. Eso es lo que nos falta: obediencia y estar dispuestos. Como dije: Señor, envía a otro, no a mí. Ponemos excusas tras excusas, pero el Señor los llama a cada quien en su lugar. Yo sé dónde Dios me llamó. Yo no soy pastor. Sé dónde Dios me llamó: a servir las calles. Yo he predicado más en las calles y en las casas que en las iglesias. Es donde yo me muevo, es donde yo me gozo, donde yo puedo ser más efectivo, el lugar exacto donde Dios me tiene. Y he trabajado con 3, 4 pastores en estos 30 años y he servido al lado de pastores. Ahora el Señor me da el privilegio de estar aquí en Aliento de Vida, sirviendo con nuestros hermanos, para que la obra crezca, para edificación de su pueblo. Por eso Dios pone ministerios. Pero un ministerio no es un título. Un ministerio se llama obediencia y disposición. Porque en vano es hacer las cosas solo por hacerlas. Que el Señor te llame primero. Que sea Dios que te llamó al ministerio. Que hay muchos que se ponen. Isaías se puso, pero era el momento preciso. Porque Dios tenía que buscar y deseaba buscar un hombre en todo Judá. Un hombre que dijera: sí, heme aquí, envíame a mí, dispuesto estoy. Qué hermoso es eso cuando le decimos sí a Dios. Lo lamentablemente es que muchos decimos: no, Señor, que lo haga otro. Ahora, mire el énfasis aquí. Dios no impone, sino que los invita a hacer su voluntad aquí en la tierra. Dios no impone, Él no pone cargas más de las que podemos llevar. El ministerio es un ministerio de llanto. El ministerio a veces son áridos los caminos, vienen momentos difíciles, pero recuerde que el que está en cargo de todo es Dios. No es con nuestras fuerzas, dice la Biblia, mas con su Santo Espíritu. Es alguien que está en nosotros para hacer la obra que Dios desea hacer. Y Isaías tomó la responsabilidad de ser la portavoz de Dios. Él tomó la responsabilidad, obediencia, disposición, responsabilidad. Es una responsabilidad. El ministerio no es para lucirlo. El ministerio es para servir. Ministerio, servir a los demás. Jesús mismo dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Y él lavó los pies a los discípulos. El servicio se requiere obediencia, disposición y responsabilidad en el tiempo de Dios. La palabra de Dios dice que no hará nada Jehová al Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Wow,
cómo es Dios, que Él confía su palabra en nosotros. De miles de gentes, mira alrededor de aquí. ¿Cuánta gente hay? ¿Y cuántos somos aquí? Hay millares. Pero qué privilegio es que esté sentado allí, que yo esté aquí y que Dios me dé su palabra. ¿Sabe que profetas, los padres de la fe, desearon ver lo que nosotros vemos? Porque dice la Biblia que ellos solamente saludaron las promesas, pero la Biblia dice que hoy estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Ellos no vivieron lo que nosotros estamos viviendo, porque en esos tiempos los únicos que eran ungidos eran los reyes, sacerdotes y profetas. Ahora la unción permanece en nosotros. O sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros los desea. Él desea que nosotros adoremos a nuestro Padre también, que seamos obedientes, que seamos dispuestos, que seamos responsables. Dios nunca envía a alguien si primeramente no es capacitado para la misión. Dios lo perdona a Isaías, Dios me perdona a ti, a mí, los perdonó, después los restauró, aún los está restaurando, y esa obra es continua. Dios no deja de trabajar, aun cuando Él calla, sigue trabajando y te envía a una misión. Yo no sé en qué lugar Dios te ha puesto, cuál es el deseo que Dios ha puesto en tu corazón para hacerlo. Pero si esta es tu casa, es tiempo de levantarte. Si esta es tu casa y quieres honrar a Dios y a los siervos, a los pastores, con tu tiempo, tu servicio, dile al Señor: heme aquí, dispuesto estoy, envíame a mí. Porque dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son flojos, son pocos. ¿Verdad? La mies es el campo. Y yo, hablando con mi esposa unas noches atrás, le estaba diciendo: estamos viviendo tiempos muy difíciles. Nosotros tenemos que trastornarlos en una iglesia evangelística, en una iglesia que predique. No solamente es de congregarlos los domingos, los viernes, los martes, venir a orar. No, es todo el tiempo. Tenemos que tener una mente de alcanzar a las almas. Ya vieron la tierra prometida, como dije, ¿no? Ya vieron el lugar. Si ese es el lugar que Dios tiene para nosotros, necesitamos trabajar, necesitamos levantarlos, necesitamos ponernos en la brecha, así como Isaías, y decir al Señor: heme aquí, envíame a mí. Jesús escogió a los 12 discípulos, después escogió a 60 y los envió en dos, y más adelante a 120, y les dijo que esperaran en Jerusalén. Miren cómo trabaja esto. Jesús los llamó, los capacitó y los envió. Eso es en Mateo 28, la gran comisión. No hay otra visión, no hay otra comisión, solo la gran comisión. El trabajo de evangelizar, el trabajo de proclamar las verdades de Dios, el trabajo de predicar la palabra de Dios. Siempre he dicho, hermanos, que la predicación es afuera y la enseñanza es aquí adentro. Predicar, pero parece, como hablando con el pastor, parece que el evangelista está ahora en todas las iglesias y no afuera. Es afuera el trabajo. Aquí los capacitamos. Aquí nuestro pastor viene y los enseña para capacitarlos. Tenemos Crece, tenemos discipulados. El pastor, el hermano que nos enseñó las clases, ¿cómo se llamaba? Pastor Elkin. Vamos, hay muchas herramientas, pero estamos dispuestos. Queremos ser responsables. Estamos siendo obedientes. Los estamos humillando. Estamos dejando que Dios trabaje en nuestras vidas. Ese es otro asunto. Es para otro mensaje. Ahora, ¿por qué el mensaje que le dio Dios a Isaías fue de juicio y no de bendición? Eso es tremendo. Mire, es interesante esto. Isaías tiene 66 libros, ¿no? Perdón, 66 capítulos. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66. Cuando uno lee Isaías capítulo 1 hasta el 39, nos habla de los juicios de Dios. Pero más adelante nos habla de la cruz, de Jesús, del Mesías. Por eso a Isaías le llaman el profeta mesiánico, porque predicó de Cristo. Entonces vemos eso, ¿no? Qué contraste, que en el Nuevo Testamento tenemos 27 capítulos o libros,
Y en Isaías, lo mismo. 27 capítulos que nos habla de la gracia. Y 39 libros, como en el Antiguo Testamento, 39 capítulos nos habla del juicio. Interesante, porque la ley lo que hace es traer los juicios. La ley lo que nos enseña es que somos pecadores. La ley lo que nos enseña es que merecemos la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? El juicio. Yo no quiero el juicio de Dios. Yo quiero la gracia de Dios. Repite conmigo: yo no quiero el juicio de Dios. Yo quiero la gracia de Dios. Porque la justicia de Dios es divina. Y me dice a mí que tengo que estar condenado. Que soy condenado por ser pecador. Pero gracias sea por Jesucristo, que murió y resucitó. Y me perdonó. Y me salvó. Y me dio una vida eterna. ¿Cuánta gloria a Dios? Ahora, Isaías fue llamado y enviado a la casa de Judá para profetizar la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Y voy a parafrasear esto, capítulo 6, versículo 9 al 10. Mira, el mensaje es duro, el mensaje es fuerte, pero es necesario, a veces duele, ¿no? Así como ese carbón encendido que tocó los labios de Isaías, le dolió, pero lo transformó. Era necesario. Pero mire, escucha el mensaje. Y es para nuestros tiempos. Isaías 6, versículo 9 al 10. Entonces Dios me dijo: ve y dile a este pueblo, a la iglesia, por más que oigan, no van a entender. Por más que miren, no van a comprender. Repita conmigo: incredulidad. El profeta también hace una pregunta. Mira lo que dice ahí más adelante: endurece el corazón y agrave sus oídos y ciegan sus ojos. O sea, no tienen discernimiento. Y ahí mismo hace una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque el corazón del pueblo está duro, por eso no creen. Y por eso no se convierten. No tienen discernimiento. ¿Y qué es discernimiento? Diferenciar entre lo malo y lo bueno, entre lo que es santo y lo que no es santo, lo que es inmundo. Aún Pablo dice que no podemos participar de la mesa del Señor y también participar de la mesa de los demonios. Tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a obedecer? Pero el pueblo de Israel, ese era el mensaje. Estaban endurecidos. Y Isaías fue enviado para exhortarlos. Y muchas veces no les gusta. ¿A alguien le gusta la exhortación aquí? Pero es para nuestro bien. Es para nuestro bien y duele. Porque la palabra es como martillo. Viene y pulea y golpea. Los endereza. Otros caminan chuecos, pero sigue el Señor endureciendo. Es lo que hace la palabra. Pero había un pueblo rebelde. Por eso Isaías en el capítulo 53:1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? En la traducción, en el lenguaje actual, dice: ya no es la pregunta en una exclamación. Nadie ha creído a nuestro evangelio. Nadie ha creído a nuestro mensaje. Es una exclamación, es duro. Y así hoy en día no creen a la palabra de Dios. Incluso en las iglesias no creen a sus profetas. Incluso en las iglesias no creen en las promesas de Dios. ¿Será, dicen unos? ¿Será que Dios va a bendecir? ¿Será que Dios va a engrandecer aliento de vida? ¿Será que Dios está con nosotros? Y lo peor es que ¿será que soy salvo? Solo tú y yo podemos responder a esa pregunta. ¿Seré que soy salvo? Yo soy salvo. Repite conmigo: yo soy salvo. Amén. Dígalo fuerte. Amén. Así es. Y por eso el profeta Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Qué importante es congregarse. Qué importante es venir y estudiar la palabra de Dios. Qué importante es orar. Qué importante es humillarse. Qué importante es tener fe para creer. Porque no caminamos por vista, sino por fe. Qué fácil sería que Dios nos mostrara todo. No, Él quiere fe de nosotros. Él quiere que nos esforcemos y activemos esa fe. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando obedecemos. Porque la fe y la obediencia van de mano en mano. Y se ejerce cuando tú y yo obedecemos al Señor. Va creciendo esa confianza, esa fe.
Pero el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pierden la fe y pierden la bendición, porque la fe trae bendición. Pues acá Dios ha bendecido. Has pedido, has recibido, pero se requiere fe. Si algo que en estos años yo he aprendido es caminar por fe, seguir creyendo. Aun cuando he fallado, sé que tengo un Padre que me perdona por fe. Aun cuando me falta, sé que Dios va a suplir por fe. Hermanos, porque todo es de Dios. Dice la Biblia que el oro y la plata le pertenecen a Dios. Cuando estoy triste, yo sé que por fe Dios trae ese gozo. Cuando me faltan las fuerzas, Él me da fuerzas. Es lo que hace Dios. La cosa que a veces se sienten agobiados, cansados. ¿Y qué dice la Biblia? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aún el gozo del Señor se requiere fe. ¿Y cómo activas la fe? Viniendo ante el Señor. Muchos dicen: Señor, háblame. Aunque me exhortes, aunque me regañes, pero háblame. Pero no hablan con Dios. Yo vengo al Señor y vengo por fe que Él me escucha. El problema hoy en día es que queremos las cosas bien fáciles, sin sacrificio, sin obedecer, sin compromiso. Que otro lo haga otro. Que limpie el baño la hermanita. Que sirva el ujier. No, ese trabajo es de todos. Ayer hablamos del paralítico que fue traído por 4 a los pies de Cristo. 4 hombres que tenían fe y lo trajeron a los pies de Cristo. No sabemos qué largo fue el camino. Dice que lo traían cargando. No vino una carreta, no vino un caballo, lo traían cargando y lo trajeron a los pies de Cristo. Se esforzaron, fueron persistentes, tenían fe, porque sabían que Jesús estaba ahí, y lo llevaron a Jesús, y Jesús los sanó por la fe de ellos. Él miró la fe de ellos. Ahora pregunto, ¿qué fe mira en nosotros? ¿Una fe pequeña, una fe grande? Lo importante es que Dios ve la fe, que Dios ve el corazón, y es en el corazón donde Dios lo escudriña. Ahora Isaías pregunta: ¿quién ha creído a nuestro evangelio, a nuestro mensaje? Ya que era un pueblo rebelde. Ahora el mensaje de Cristo es bien básico. El evangelio es bien sencillo. Somos nosotros que a veces lo confundimos, decimos cosas que no son. El evangelio es esto, como dice Isaías 53, los sufrimientos, sacrificios y muerte y resurrección de Cristo, la cruz. Ese es el evangelio, buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que el Señor los manda a hacer. Los lleva a otro lugar, a que seamos personas que muestre la cruz, que muestre el sacrificio, que muestre la muerte y la resurrección de Cristo. Que evangelicemos, que seamos hombres que podamos ser de ejemplo a los demás. Lamentablemente vivimos tiempos de todo es rápido, instantáneo. Por eso digo a muchos hermanos, no solamente comas de YouTube, porque hoy en día no todo lo que se pone ahí es verdad. Y más que ahora con la inteligencia artificial, que están torciendo la palabra de Dios, están trayendo otro mensaje, otro evangelio. Y es triste ver muchos cristianos que no se congregan, no se disponen a venir, no quieren obedecer a Dios y le creen más al individuo que está ahí predicando en las redes que a un pastor. Si eres oveja, tienes que tener un pastor. Y si eres pastor, tienes que tener ovejas. Por eso el Señor nos manda a que seamos obedientes, que seamos personas sujetas a su palabra. Israel, Judá en esos tiempos estaban divididos, había conflicto. Recuerde que Usías había muerto. Ahora estaban conspirando Siria contra Judá. Israel se estaba uniendo a atacar a Judá, a sus hermanos. Tiene que reconocer esto, hermanos, que no todo lo que brilla es oro, como dicen por ahí. No todos son hermanos, no todos son hermanas. Vienen a traer división, queriendo dividir el cuerpo, traer falsedad, traer mentira.
Porque son personas que no son, dice la Biblia que son enemigos de la cruz. Son personas que vienen a poner cizaña. Así como en los tiempos de Judá, había mucha cizaña, mucha indiferencia, mucha división, mucha injusticia moral, mucha injusticia social. Había mucho robo, fraude. Ahora nosotros como creyentes, si somos hijos de Dios, tenemos que caminar como Él caminó. Tenemos que ser ejemplo. Yo me deleito sirviendo. Me gozo sirviendo a mis hermanos, que es un deleite. Me gozo, porque el Señor nos llama a que seamos servicios, seamos personas que sirvan. Pero muchos quieren ser servidos. Eso se trata, mire, esto no se trata de nosotros. Eso se trata de Cristo. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Aquí predicamos a Cristo. Aquí predicamos de pecado. Mira, hay pastores que no les gustaba cómo yo predicaba, porque yo predicaba de juicio, pero siempre ponía gracia. Porque si solo predico de juicio, entonces estoy mal. Tengo que también meterle la gracia, el perdón. Y muchos me decían, no prediques del infierno. ¿Y por qué no? Si es bíblico. Mire, son personas que no tienen fe, que causan divisiones entre nosotros. Por eso Dios prepara a este hombre, a Isaías, porque sabía que era el hombre exacto para hacer ese trabajo, de ir a Judá y reprenderles por su pecado. La gloria que Isaías vio en ese momento estando en el templo, eso lo cambió, hermanos. Esa gloria cambió su vida. Él nunca vino a ser igual. Era una sombra que siempre lo seguía. Dios había transformado su corazón para que fuera un mensajero de justicia, un mensajero de la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que predicar la verdad. Si el Señor te transformó, óyeme, si Dios me perdonó, si Dios por su gracia soy salvo, ¿cómo yo puedo esconder su gracia? ¿Cómo yo puedo no hablar de su perdón? ¿Cómo yo no puedo hablar de su salvación? Pero hoy en día muchas iglesias se enfocan más en hacer mucho, enfocarse tanto en un lugar, en números, que agradar a Dios. Y eso es lo que estaba pasando en esos tiempos. Por eso estaban bien tristes, perdidos, porque el rey Usías les había dado todo. Habían prosperado tanto. Este hombre vivió 52 años. Estaban en lo más alto. Pero ¿qué pasó? Al morir Usías, el pueblo se sentía perdido. ¿Por qué? Porque no habían confiado en Dios. No habían puesto su esperanza en el Dios que era su rey de verdad. Cuando Isaías vio ese trono, es un trono hecho por Dios. Ahí está sentado Dios. Isaías vio a Jesús. Isaías vio a Dios. Por eso él pudo hablar de los milagros, él pudo hablar del nacimiento de Cristo, él pudo hablar de los sufrimientos de Cristo en detalles, como no otro profeta. 700 años después nace Jesucristo, cuando había sido profetizado, hermanos. Incluso habló de la cruz 600 años antes que los romanos inventaran ese tormento de la cruz. Tremendo. Por eso este hombre fue llamado a hacer una obra que no todos están dispuestos a hacer. Por eso decimos, envía a otro, no me envíes a mí. Qué lamentable que nosotros podemos esconder nuestros dones, la gracia que Dios ha puesto en nosotros, esa luz que ya no brille, que se apagó, cuando Dios quiere que lo levantemos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, aviva ese don de misericordia, aviva ese don de amor, aviva ese don de servicio, aviva ese don de poder. Si algo que nos falta a nosotros mucho en estos días es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos abre puertas. La gracia de Dios los muestra el camino. Pero muchos menosprecian la gracia y prefieren vivir en su mundo y no agradar a Dios. En el momento que empieza a hacer las cosas para agradar al hombre, olvídate, se perdió todo. Estamos aquí para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús lo hizo. Aún Juan el Bautista se humilló.
Y Él dijo, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Que no se trata de nosotros. Incluso añadió, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo que Isaías ya había profetizado, algo que Isaías ya había dicho. Vivimos tiempos que la iglesia tiene que levantarse más como nunca. Hoy somos pocos, pero por fe somos muchos. Yo tengo fe que vamos a crecer. Yo tengo fe que vamos a crecer, no en números, no en números. Vamos a crecer en gente siendo salva. Porque gente hay muchas. Como dicen por ahí, donde va Vicente va toda la gente. Hay gente, iglesias están llenas de gente, pero son salvas. Cristo no viene por una iglesia llena de gente. Él viene por una iglesia llena de su presencia. Él viene por una iglesia llena de su Santo Espíritu. Él viene por una iglesia obediente. Él viene por una iglesia que le cree. Viene por una iglesia que le sirve. Él viene por una iglesia que da gloria y honra a Él. Él viene por una iglesia que le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor nos envía a nosotros, diga, a mí. No a otro, a mí. A mí. Póngase de pie, hermanos, póngase de pie. Vamos a hacer ejercicio, ahí está sentado ahí. No, póngase de pie. Y acostado diga así, a mí. A mí es el que el Señor me escogió. Yo voy a transportar su gloria, así como Isaías. Yo voy a llevar su palabra, así como Isaías. Es tiempo que la iglesia se levante. Es tiempo que la iglesia tome su lugar. No dejemos que el diablo tome ventaja. Hay que combatirlo con la verdad. Hay que combatir al diablo, atacarlo con nuestro testimonio, con la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche.